Bien, saludos estudiantes. Vamos entonces ahora a continuar con la segunda parte de nuestra presentación sobre el interior del planeta. En este video vamos a estar hablando sobre las capas internas del planeta. Las capas del interior del planeta se pueden clasificar en dos posibles formas. Número uno puede ser por la composición de los materiales. En estos términos serían propiedades químicas, y el otro tipo podría ser por estado físico en el que se encuentran esos materiales, digamos propiedades mecánicas. Así que tenemos estas dos formas de visualizar cómo es el interior del planeta. Vamos a empezar ahora hablando sobre las propiedades químicas. Así que estamos viendo aquí nuevamente la figura que habíamos visto anteriormente sobre el interior del planeta, y vimos que teníamos una corteza, tenemos un manto y tenemos el núcleo. Y estas son las tres divisiones del planeta, cómo se divide el interior del planeta en estas tres cualidades: corteza, manto y núcleo. Vamos a ver cada una de estas en detalle. La corteza, en inglés se conoce como el crust. Podemos decir que tenemos dos tipos de corteza. La corteza es la capa más externa, es la más rígida, y es donde nosotros nos encontramos. Se forman las montañas y el suelo marino que yace por debajo de los océanos. La corteza continental, como estamos viendo en esta figura del centro, se compone mayormente de roca granítica. Eso significa que tenemos mayormente roca granito, la roca de granito. Y esta roca tiene una densidad promedio de 2.7 gramos por centímetros cúbicos. Como pueden observar aquí en esta figura, la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica. Por lo tanto, este grosor en promedio puede llegar hasta los 70 kilómetros. Generalmente los lugares donde se encuentra este grosor de 70 kilómetros es en las cordilleras montañosas. Contrastando este tipo de corteza se encuentra la corteza oceánica, y en vez de ser roca granítica como en la corteza continental, la corteza oceánica se compone de roca basáltica. Tiene una densidad promedio de 3 gramos por centímetros cúbicos. Eso significa que la corteza oceánica tiene una densidad mayor, y al tener una densidad mayor es mucho más delgada, y esta tiene un grosor promedio de 3 kilómetros en las dorsales oceánicas. En esta figura que estamos viendo aquí podemos darnos cuenta de cómo es el interior del planeta. En esta parte de aquí lo podemos ver en términos químicos, ¿no? Tenemos la corteza, el manto y el núcleo. Y en esta pequeña ventana, que podemos ver una parte en mucho mayor detalle, podemos observar cómo se encuentra aquí la corteza continental con su grosor mucho más mayor que el de la corteza oceánica. Y podemos observar que la corteza oceánica es donde se forma todo el suelo oceánico. Por lo tanto, toda la corteza oceánica que podemos encontrar se encuentra debajo de los océanos. En esta figura de acá podemos observar una pequeña vista tradicional de cómo se ve una corteza oceánica que viene formándose en las dorsales oceánicas. Y a medida que se va formando ese suelo oceánico, y lo vamos a ver luego en la charla sobre las placas tectónicas, vamos a ver que la roca que se forma en las dorsales va a formar el suelo oceánico de la corteza oceánica. Así que esa corteza oceánica eventualmente va a llegar hacia un sitio donde vamos a tener corteza continental, y una de esas dos tiene que bajar. Eso se conoce como una zona de subducción. Y aquí podemos observar dónde se encuentra la corteza continental. Fíjense que es una corteza mucho más amplia, mucho más gruesa que la corteza oceánica. Pero vamos a tener más detalles sobre este tipo de figura para entenderlo totalmente luego en el capítulo de placas tectónicas.
El manto es la porción del planeta que queda justo debajo de la corteza. Fíjense este diagrama, tenemos la corteza y justo debajo tenemos el manto. El manto es el de mayor dimensión. El manto compone un 82% del volumen del planeta y llega hasta una profundidad de 2.900 kilómetros, es decir, que luego de los 100 kilómetros, 70 kilómetros de la corteza continental, llegamos hasta cierto punto, ¿verdad?, entrando en el interior del planeta, como si fuéramos hacia el centro, 2.900 kilómetros. La composición del manto es una capa sólida, y es rocosa y es rica en sílice. El sílice es el material que compone las rocas que tenemos en la superficie. Significa que este manto tiene una densidad mucho mayor que la de la corteza. Finalmente tenemos el núcleo, esta porción roja que tenemos en el centro. Y el núcleo es una esfera central muy densa que llega a tener un radio de 3.486 kilómetros. Significa que si vamos desde el centro hacia afuera son 3.486. La densidad promedio del núcleo es de 11 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que es 14 veces más denso que el agua. Así que el material que tenemos en el centro del planeta es el más denso. Por eso es que al tener la diferenciación planetaria, todo ese hierro se fue hacia el centro. La composición prioritaria, ¿verdad?, primordial del núcleo es hierro. Pero tiene también una contribución de níquel, entre un 5 a un 10% de níquel. Además se encuentran otros pequeños elementos, otras cantidades de otros elementos en cantidades más pequeñas. Algo interesante sobre el núcleo es donde posiblemente se origina el campo magnético. Bien, hablaremos ahora entonces sobre las propiedades físicas. ¿Cómo nosotros dividimos el planeta en propiedades físicas? Pues si solamente habían 3 capas en las propiedades químicas, el planeta se divide en 5 capas en las propiedades físicas. Y estas 5 capas se componen por la litósfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo interno y el núcleo externo. Vamos a ver estas capas en detalle. La litósfera, en inglés se conoce como el lithosphere, es la capa rígida externa del planeta y típicamente tiene un grosor de 100 kilómetros. Litósfera viene de una palabra griega. Lithos representa roca y esfera, pues una esfera, una capa. Así que podríamos decir que la litósfera representa una capa rocosa. Como es roca, se compone de roca, es quebradiza, se rompe, o sea que no se dobla, no es plástico la deformación, y no es maleable, significa que no se dobla. Se compone de corteza y manto. Fíjense que esto es un dato muy importante. No contiene solamente corteza, sino que tiene corteza y manto superior. ¿Qué significa esto? Que la litósfera se compone de estas dos piezas. La corteza no es exactamente lo mismo que la litósfera, porque cuando hablamos de corteza estamos hablando de composición química, los materiales que están ahí, los diferentes elementos. Ahora, cuando hablamos de litósfera es porque es algo que es rígido, que es muy sólido. La litósfera se rompe en pedazos en la superficie y esto es lo que forma las placas tectónicas. Como podemos observar en esta figura, nosotros podemos observar que aquí a mano izquierda de esta división podemos ver la corteza, el manto y el núcleo. Y a mano derecha podemos ver litósfera, astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno, con sus números de las dimensiones. Y si nos fijamos en esta figura de aquí, proviene de esta pequeña porción que hemos extraído de esta área de aquí del planeta. Podemos observar dónde se encuentra la mesósfera.
la astenósfera y la litosfera. Y esta pequeña porción de aquí lo estamos viendo acá, donde podemos observar la corteza oceánica, podemos observar la corteza continental, y esta división que ustedes ven por aquí se conoce como la división del Mohorovičić, y esa división del Mohorovičić es un nombre de una persona, un apellido de una persona de Croacia que descubrió esta división entre la corteza y el manto. Resulta que esta porción de la corteza, ya sea oceánica o sea continental, y esta porción del manto superior, ambas son rígidas. Por lo tanto, se le conoce como la litosfera. Así que pueden observar que la litosfera va desde acá arriba, en el tope de la corteza continental, hasta cierta profundidad. Generalmente podríamos hablar que llega hasta unos 100 kilómetros de profundidad. En esta otra figura podemos verlo en mayor detalle. Tenemos los continentes que forman la corteza continental, tenemos la corteza oceánica justo debajo de donde están los océanos, y tenemos la división entre la corteza y el manto superior que van formando la litosfera, la porción rígida. Justo debajo de la litosfera vamos a tener la astenósfera. Así que la astenósfera es una capa que se encuentra justo debajo de la litosfera. También proviene del griego asteno. Steno significa rigidez, a significa que no tiene rigidez, por lo tanto es una capa que fluye, que es débil, que se deforma. ¿Sí? Por lo tanto, esto resulta en un desacoplamiento entre la litosfera y la astenósfera. Y este desacoplamiento lo que permite es que las placas se puedan deslizar, y eso es lo que resulta en que las placas tectónicas existan en la superficie del planeta. La astenósfera va desde los 100 kilómetros, justo debajo de la litosfera, hasta los 660 kilómetros. Si lo podemos observar aquí en la misma figura anterior, tenemos la litosfera y luego debajo tenemos la astenósfera. Así que la astenósfera empieza más o menos a los 100 kilómetros, es un poquito más profundo donde tenemos corteza continental, porque la corteza continental es más gruesa. Así que baja un poquito esa división. Es decir, que toda la litosfera aquí está flotando encima de la astenósfera, y ese desacoplamiento que ocurre en esta región permite que la litosfera, que es sólida, se pueda mover y se pueda deslizar sobre la astenósfera. Luego le sigue la tercera capa, se conoce como la mesósfera, o también como el manto inferior, o en inglés el lower mantle. Y en esta figura, que es un pedazo cónico que hemos sacado del planeta, podemos observar nuevamente la corteza, la litosfera, la astenósfera, y luego tenemos el manto inferior. El manto inferior llega hasta 2.900 kilómetros, que viene siendo esta frontera que se encuentra aquí. Esta es la frontera entre el manto inferior y el núcleo externo. Las rocas que componen la mesósfera son mucho más duras que la astenósfera, ¿sí? Pero más débiles que las que encontramos en la litosfera. Por lo tanto, esto permite una cierta convección de las rocas aquí en el manto. Y esto sucede porque a medida que vamos bajando, y lo vamos a ver luego en el gradiente geotermal, a medida que vamos entrando al planeta, la temperatura incrementa, se pone mucho más caliente. Y eso permite que entonces las rocas del manto inferior puedan tener una especie de convección en el que transportan el calor desde lo más profundo de su capa hacia la superficie. Y en esta figura de aquí podemos observar dónde se encuentra la mesósfera. Podemos observarlo aquí, litosfera, astenósfera, y luego tenemos la mesósfera. Bien, nuestra próxima capa es el núcleo externo, o en inglés el outer core, y como habíamos mencionado anteriormente, es una capa de hierro y níquel. Sin embargo, esta capa, como estamos hablando en términos de propiedades físicas o propiedades mecánicas, podríamos decir de que es un líquido. Así que podríamos decir que el núcleo completo se divide en dos, el núcleo externo y el núcleo interno.
En propiedades composicionales, en propiedades químicas es el mismo. No diferenciamos núcleo interno y núcleo externo, pero sí los diferenciamos en las propiedades físicas porque el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido. Este espesor de aquí es de algunos 2400 kilómetros. Y pensamos que el campo magnético del planeta se origina en este sitio gracias a la rotación de este líquido vigorosamente en su interior. El núcleo interno, el inner core, es la capa más interna. También se compone de hierro y de níquel y contiene un pequeño porcentaje de otros elementos. El núcleo interno es totalmente sólido y tiene un radio de aproximadamente 1200 kilómetros. El núcleo interno crece con el tiempo. Esto es bien interesante porque el núcleo externo es una solución de hierro y de níquel y el núcleo interno es un cristal sólido de hierro y níquel. Por lo tanto, es una solución, la solución que hay en el núcleo externo se va precipitando el hierro y el núcleo para así formar el núcleo interno cada vez más grande. Se piensa que eventualmente el núcleo interno va a ocupar todo el espacio del núcleo, donde no va a dejar más material líquido en el núcleo externo. Uno de los datos interesantes de esta reacción de precipitación es que es una reacción exotérmica, por lo tanto libera calor cuando se va precipitando ese hierro en solución hacia la cristalización de ese hierro y siendo pues cada vez aportando al crecimiento del núcleo interno. Y esto permite que el planeta siga aún teniendo esa convección en el manto y liberando ese calor que viene desde adentro hacia afuera, que es básicamente el motor de las placas tectónicas. Como podemos ver en esta figura, nuevamente podemos darnos cuenta de la división entre el núcleo externo, que es líquido, el núcleo interno, que es sólido. Bien, entonces cuando estuvimos hablando sobre las propiedades físicas, estábamos hablando de que hay una temperatura que se incrementa a medida que vamos entrando en el planeta. Pues vamos a ver entonces a qué se debe eso. Pues aquí estamos hablando sobre el gradiente geotermal. Representa que la temperatura y la presión incrementan como función de profundidad. Por lo tanto, vamos a tener una batalla entre dos propiedades, la temperatura y la presión. Dependiendo de quién gane, entonces ese va a ser el estado mecánico en el que se va a encontrar ese material. Por esta razón es que el núcleo externo es líquido. En esta figura podemos observar profundidad, vamos desde la superficie hasta el centro del planeta, que son 6.370 kilómetros, y vamos a tener diferentes profundidades en donde se observan diferentes fronteras entre esas capas. Entonces tenemos en rojo aquí las temperaturas a las que se encuentran esa que pensamos nosotros que es la temperatura que se encuentra la roca a esa profundidad. Bien, estamos viendo que la temperatura incrementa gradualmente y llega hasta cierto punto, ¿verdad? Estamos hablando de la litosfera y luego empezamos a ver la astenósfera justo debajo de la litosfera a los 100 kilómetros y la astenósfera llega hasta los 660 kilómetros. Entonces en este sitio la temperatura entonces empieza a incrementar vertiginosamente, pero bastante gradual, y llega entonces al límite entre el manto y el núcleo externo y incrementa vigorosamente y llega hasta los 3000 grados Kelvin. Luego en el núcleo externo el cambio es gradual, va incrementándose y finalmente llega hasta el núcleo interno donde se mantiene bastante estable.
Bien, esto es lo que significa que a medida que vamos entrando, la temperatura va incrementándose en el interior del planeta. Bien, esto concluye entonces la parte de las capas del planeta.